¿Cómo están? Espero que tengan un buen día. Mi nombre es Alonso, no les voy a decir mi edad. Bueno, vamos a hablar de un tema que para mí es un tema muy interesante y creo que muchos hemos tenido uno de estos aparatos, pero muchos también de nosotros nunca nos hemos dedicado a siquiera investigar qué realmente es. Bueno, lo que yo les voy a dar a conocer en este video es la historia del cubo de Rubik, o como sería en mi canal, cómo funciona el cubo de Rubik. Prestad atención. El inventor del cubo de Rubik nació el 13 de julio de 1944 en Budapest, Hungría. Eso quiere decir que su nacionalidad es un húngaro. Su ocupación era un arquitecto, diseñador y escultor. Autor del cubo de Rubik, pero no es el único rompecabezas mecánico que lleva su nombre, como destacar también el Rubik Clock, del cual no fue inventor, solo que se convirtió en el propietario de la patente al comprarla, y Rubik Magic. Los hablaré en otro video. Su padre era ingeniero especializado en diseños aeronáuticos y su madre licenciada en literatura. Más adelante les hablaré más sobre él. Vamos ahora a lo que nos compete, que es el cubo de Rubik. El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico, inventado en 1974 por Ernest Rubik. El cubo de plástico tiene 4 dimensiones distintas. Las dimensiones que les voy a decir, son para el cubo de bolsillo, o sea, el original que se sacó al mercado en esa época. Una de 2x2x2, denominado el cubo de bolsillo. En esa época estoy hablando. La estándar era de 3x3x3. El de 4x4x4, también llamado la venganza de Rubik, y otra de 5x5x5, conocido como el cubo del profesor, que ya son de más adelante del cubo de Rubik. También se han desarrollado otras versiones de 6x6x6 y 7x7x7. Desde el año 2010 están comercializados también los cubos de 9x9x9 y 11x11x11. O sea, es una eminencia, algo gigantesco. Ya casi no sé, un genio no tenía que ser. Pero el que se usa para romper récords es, obviamente, el de 3x3x3. Que se usa para romper récords porque es el original que se sacó en primer lugar. Su inventor lo bautizó originalmente como el cubo mágico. Fue en mayo de 1980, año de su comercialización a nivel mundial, cuando se le rebautizó como cubo de Rubik, en honor a su descubridor. Se ha dicho de él que es el juguete mejor vendido del mundo entero, con alrededor de 350 millones de cubos Rubik vendidos. Muy bien, esto quiere decir que es posiblemente el juguete con mejor acogimiento que se ha dado en la historia. Ahora les daré el cubo de Rubik resuelto. Pero ojo, este tema no te va a indicar exactamente cómo se resuelve el cubo de Rubik. Base. Ernest Rubik estaba interesado en la geometría y el estudio de las formas tridimensionales, ansioso de crear un objeto artístico, pero fue fuertemente ligado a la geometría descriptiva. En esos años también dirigía una publicación húngara especializada en juegos de ingenio. Para esta época, Ernest Rubik había concluido sus estudios de arquitectura y estuvo en su país la patente HU 17062 para su cubo, aunque no solicitó ninguna a nivel internacional. El primer lote de prueba fue producido a finales de 1977 y distribuido en las jugueterías de Budapest, la ciudad natal. ¿Qué quería decir? Que el señor Ernest Rubik no pensaba que su juguete iba a causar tanto revuelo. La popularidad del cubo, muy contrario a lo que él pensaba, creció en Hungría gracias a boca, y aunque Hungría era un país del Pacto de Varsovia, mantenía entonces una liberal política y intercambio cultural con sus vecinos occidentales,
lo cual difundió rápidamente el cubo por Europa Central, Occidental, y en septiembre de 1979 Rubik alcanzó un acuerdo con Ideal Toys para distribuir el cubo de Rubik en todo el mundo. Su presentación a nivel internacional tuvo lugar a comienzos de 1980 en las ferias de juguete de Londres, Nueva York, Nuremberg y París. Más adelante, Ideal Toys comercializó un cubo más ligero y decidió rebautizarlo. Se barajaron nombres como Nudo Gordiano y Oro Inca, pero la compañía finalmente decidió llamarlo Cubo de Rubik, exportándolo por primera vez desde Hungría en mayo de 1980. En resumen, el cubo de Rubik no salió como una idea tan prometedora, pero básicamente nos dice que la historia le dio ese lugar como debería ser, porque en la opinión de este servidor, el cubo de Rubik es uno de los mejores juguetes que se hizo. Es simple y de hecho es muy entretenido. Dígame, ¿quién de pequeño no tuvo uno y se pasó horas y horas intentándolo armar? Porque parecía algo imposible de hacer. Y ustedes veían en internet, en la tele, que incluso personas un poco más adultas que ustedes en esa época lo hacían, incluso batiendo récords de no minutos, sino segundos y menos de 30. Quiere decir que tendrían una velocidad, una capacidad mental impresionante. Bueno, continuemos. Más de la historia, les puedo decir que Ideal Toys comercializó un cubo más ligero y decidió rebautizarlo. Eso ya es otra harina y otro costal. Bueno, ahora, ¿qué sucedió? Ustedes dirán que la compañía se hizo millonaria. Espérense, miren lo que dice acá. Aprovechando que el producto se agotó inicialmente, surgieron muchas imitaciones baratas. En 1984, Ideal Toys perdió un pleito contra Larry Nichols, que había registrado el producto con la patente US 3655201. Terutoshi Ishii lo registró en Japón con la patente JP 558192, pero aún así la patente húngara de Rubik era la más antigua y mostraba prácticamente todos los detalles del cubo sin dejar lugar a dudas, por lo cual se preservó la fama del auténtico inventor. ¿Qué quiere decir esto? Que Rubik vendió su idea, sí, pero él siempre conservó la patente. ¿Qué quiere decir esto? Que las demás compañías la patentaron e incluso se dejaron robar esa idea por otras compañías. Pero ¿qué sucedió? Que Rubik tenía, o sea, la patente más vieja que se había dado. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente Rubik les daría a esas compañías la potestad de poder vender su producto o modificarlo si querían, pero tendrían que reconocer que él era el autor de esa obra magnífica. El señor Rubik ha continuado viviendo en Budapest a lo largo de su vida, casado desde 1977 y con una hija nacida en 1978, siendo destacable su carácter introvertido y su constante negativa a dar entrevistas o firmar autógrafos. Rubik se ha excusado de aparecer en campeonatos mundiales de sus famosos cubos, salvo cuando hizo una breve aparición en el campeonato del año 2007 que se desarrolló en la capital húngara, que fue algo fantástico y excepcional. En 2009 estrenó mundialmente un rompecabezas nuevo llamado Rubik 360, compuesto por distintas esferas, y el objetivo de este rompecabezas es inclinar y girar la esfera para lograr que las 6 bolitas de colores queden en la cápsula correspondiente a su color. Algo un poco más bajo de lo que hizo con el cubo de Rubik, pero igual cabe destacar que es otra genialidad que hizo este señor. Bueno, Ennio Rubik es el inventor del cubo de Rubik. ¿Cómo se debería resolver el cubo de Rubik? El cubo de Rubik de la A a la Z. Existen muchas comunidades para resolver el cubo. La comunidad chilena del cubo de Rubik, la comunidad del cubo de Rubik en México, el cubo Rubik del futuro, al Puzzles, al Petime, y eso son muchas otras cosas que se pueden dar. Bueno, en mi opinión, el cubo de Rubik es una de las mejores invenciones que se han dado en la historia. No solo como juguete, sino como mecanismo de entrenar a tu cerebro a hacer cosas excepcionales. Porque el cubo de Rubik no solo nutre tu capacidad de resolver un cubo, encontrar las caras, sino activa
es el lugar en tu cerebro que te ayuda a encontrar respuestas creativas a situaciones tan complejas como esta. Parece algo difícil de creer que un simple cubo pueda hacer que tu cerebro piense tanto, pero de hecho se activan más de 4 zonas en tu cerebro cada vez que intentas resolver un problema, porque se activa vista, razonamiento, creatividad, imaginación y muchas otras áreas de tu cerebro están dirigidas, si te concentras muy bien en este cubo, a resolverlo. Tal vez una de las partes más beneficiadas es la imaginación, porque las personas que compiten en estos concursos llegan a un punto en el que en su mente está el cubo, pero no solo uno, sino 4, incluso 6 cubos que se están resolviendo en forma particular y totalmente suelta. Y se están dando aproximadamente 6 posibles soluciones. Es algo así, tengo 6 cubos en mi mente, resuelvo este primero, tan, 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 tan. Ah, no me salió. Eliminado una opción. Y así sigo eliminando hasta que siempre me va a dar una opción. Pero ellos no lo hacen como tú, pensando. Ellos lo hacen a una velocidad tan impresionante que incluso usan experiencias pasadas para hacer que esto sea algo muy sencillo.